Bueno, caso Casal. A ver, micrófono en orden, a ver. Ahora sí. Em, bueno, imaginémonos que estamos frente al expediente. Dice Casal Matías Eugenio y otros sobre robo simple en grado de tentativa. Causa número 1681. Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de septiembre de 2005. Los noticieros de 2005 decían que la Argentina estaba en proceso de consolidación después de la crisis del 2001-2002, con Néstor Kirchner como presidente desde 2003 y una agenda política de reconstrucción institucional y cierta reconfiguración del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ese telón de fondo explica por qué la Corte, en distintos fallos de la época, mostró interés en ampliar el acceso a instancias de revisión y en reforzar la legitimidad del control judicial. Se escucha el clamor social por seguridad y por instituciones confiables, se siente la necesidad institucional de decisiones judiciales que reconstruyan la confianza. ¿Pero de dónde vino el caso? Bueno, te lo cuento como una película, ¿no? En el 2003, Matías Casal y otros subieron a un remis, redujeron al chofer y lo despojaron del dinero y del vehículo, un hecho típico de robo. En primera instancia se los calificó como autores de robo calificado por uso de arma, pero en la tramitación y en instancias revisorias la calificación penal y la valoración probatoria se discutieron. Y la cuestión central terminó siendo si el hecho debía calificarse como robo simple en grado de tentativa, es decir, intento de robo no consumado, y qué consecuencias procesales traía esa calificación sobre la pena y la procedencia de recursos. Imagínate el remis detenido, ¿sí? La puerta entreabierta, las manos que forcejean, se escucha la voz del chofer contando lo ocurrido en la audiencia, se siente la violencia del episodio y la incertidumbre sobre la pena que va a venir. Las partes intervinientes acá son Matías Eugenio Casal y otro, los tribunales de origen, ¿no? El tribunal oral que condenó inicialmente, después la Cámara Nacional de Casación Penal, y la revisión final de la Corte Suprema de la Nación, ¿sí? Recurso de hecho, procedimiento por el cual la defensa pidió que la Corte revise, ¿sí? Resultando en la sentencia del 2005. Podemos ver las mesas enfrentadas, ¿sí? El expediente grueso, pasando de mano en mano por todas las instancias. Y la cuestión jurídica acá es la calificación del hecho. Si había arma o no, consumación o tentativa, ¿había sido correctamente valorada por los tribunales inferiores? ¿Y cuál era el alcance de la revisión que la Corte y antes la casación podía hacer en un recurso de casación? Un recurso de casación, un recurso de hecho. Tenía que agotar todas las posibilidades de control del Tribunal Superior, es decir, admitir una revisión amplia o limitarse a un control restringido. En el fondo, ¿cómo y hasta dónde puede revisarse la calificación jurídica y la pena en las instancias superiores? Imagínate una lupa que se acerca al acta de juicio para ver si la calificación del hecho está bien escrita. Se escucha el argumento, es decir, la prueba no sostuvo el hallazgo del arma, se siente que el destino penal de la persona depende de una palabra, ¿sí? Calificación, y de esa lupa. Los derechos en pugna son los derechos del acusado, la presunción de inocencia, el derecho a una calificación penal correcta y a que la pena sea proporcional, el acceso a recursos de revisión ante un tribunal superior. Después, por otro lado, tenemos el interés público de la víctima, ¿sí? Que la conducta delictiva sea sancionada conforme a su gravedad real. Si hubo arma, la pena se agrava, si no, la calificación puede ser menor. Y la garantía procesal, ¿no? Que es el correcto acceso al recurso de casación para revisar errores de derecho o de valoración relevante. Se siente eso, ¿no? La calificación jurídica no es un tecnicismo, es la escala que determina si alguien va a la cárcel más años o menos. Las normas aplicadas acá son, bueno, la Corte y las cámaras las aplican y las citan, el Código Penal, artículos relativos al robo, a la tentativa y a la calificación por uso de arma, los códigos y normas procesales sobre recursos de casación y su alcance, la jurisprudencia previa de Giroldi, de Negri, etc.
que marcan los límites y posibilidades del control de la Corte, ¿sí? Ante recursos extraordinarios o de hecho. En Casal, la Corte asentó criterios sobre amplitud del recurso de casación cuando la calificación y la valoración probatoria tienen efectos constitucionales sobre el derecho de recurrir. La decisión esencial es que la Corte, en la sentencia de 2005, afirmó la posibilidad de una revisión amplia en la instancia extraordinaria para los supuestos en que la calificación del hecho y la valoración probatoria afecten garantías constitucionales. Por ejemplo, derecho de recurrir y de doble conforme. En el caso concreto, la Corte confirmó la doctrina de que la instancia de casación debe poder revisar aquello que sea revisable y que afecta a derechos fundamentales. Por eso, el fallo se convirtió en referencia para ampliar el acceso al recurso de casación. El holding acá es, la Corte consolidó un criterio amplio respecto a la procedencia del recurso de casación y la posibilidad de que las instancias superiores revisen calificaciones jurídicas y puntos de hecho que incidan en garantías constitucionales. Se subraya la frase en el texto del fallo, ¿sí? Se la repite y se la ancla para tenerla memorizada, ¿no? Lo que se dice en el obiter dictum es que los considerandos de paso, ¿no? La Corte sostuvo que la Cámara tenía que agotar la revisión de lo revisable, es decir, realizar un esfuerzo por examinar todo lo que jurídicamente puede revisarse para proteger el derecho a recurrir y la seguridad jurídica. Ese obiter sirve para que tribunales inferiores y la casación adopten criterios más amplios al analizar recursos. Y esto no es una regla de hierro para orientar la práctica jurisprudencial. La Corte invitó a una mayor apertura procesal en favor de la tutela judicial efectiva. En cuanto a los precedentes, bueno, la Corte vinculó a Casal a fallos previos que habían ido ampliando la interpretación de derecho de recurrir, como es Giroldi de 95, Rizzo del 97 y otros pronunciamientos que gradualmente facilitaron el acceso a instancias superiores en temas procesales y de garantías. Casal se usa habitualmente como caso puente que afirmó con mayor claridad la amplitud de la casación. En cuanto a los motivos políticos que pudieron influir, en 2005 las instituciones buscaban mayor legitimidad y estándares internacionales de garantías judiciales. La Corte en ese periodo mostró voluntad de incorporar criterios que amplificaran la protección de derechos y la revisión judicial. En ese sentido, un fallo que amplía la casación puede entenderse como una respuesta institucional a la demanda social de mayor control y seguridad jurídica después de la crisis del inicio del siglo. Bueno, hasta acá lo que necesitamos para Casal y no sé si hay alguno más, che. Tengo que revisar. Así que nos vemos en la próxima.